apóstol San Pablo a Filipenses en el capítulo 2 una vez más. Recuerdan, la semana pasada estuvimos predicando sobre el deseo del apóstol Pablo, el deseo que él tenía sobre la iglesia de Filipenses, y decíamos cómo el apóstol Pablo había desnudado su corazón y cómo Pablo le dice a la iglesia el sentimiento que él tiene por ellos, y también les habla acerca de la preocupación que él tiene por la iglesia. Y vamos a retomar el pasaje una vez más esta noche, hermanos. Filipenses capítulo 2, versículos 1 hasta el versículo, vamos a ver hasta el versículo 10, como leímos la semana pasada, hasta el 11. Muy bien. ¿Listos, hermanos? Amén. Muy bien. Yo leo el 1, ustedes el 2 y nos unimos todos en el versículo 11 una vez más. Dice la Biblia esta noche: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ustedes, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Explicábamos los primeros versículos la semana pasada acerca de cómo Pablo se queda como conmovido y está como tratando de decirle a la iglesia de que cómo era posible, dice Pablo, si hay alguna consolación, si alguna comunión, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Pablo le pide a la iglesia: completad mi gozo. Y les habla acerca de que deben tener como iglesia el mismo sentimiento y el mismo amor, y que deben estar unánimes sintiendo una misma cosa. Pero hoy quisiera que pensáramos en el versículo 3, en donde Pablo dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Es una exhortación tremenda que el apóstol Pablo da a la iglesia en la vida de servicio. Me recuerdo que hace 2 semanas estuvimos predicando de que una de las formas en que uno decide crecer delante de Dios es viviendo una vida de servicio. Y recuerdo que mencioné algunas frases de ciertas personas, como lo que dijo la Madre Teresa de Calcuta, que ella dijo: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y entonces me llama mucho la atención porque en el versículo 3, Pablo también está enfocándose en lo que debería de ser una vida de servicio. Y aquí, hermanos, la primera llamada de atención de Pablo es: nada hagáis por contienda. Muchas veces podríamos caer en ser contenciosos o en ser personas discutidores al tratar de hacer algo. Y Pablo dice: si lo haces para Dios, no lo hagas por contienda. ¿Cuántas veces podríamos venir a la casa de Dios, o podríamos hacer incluso servicios familiares en nuestra casa, de padres a hijos, hijos y padres, entre los cónyuges también, y quizás podríamos caer en una actitud de contienda? ¿Qué significa la palabra contienda? Pelea. ¿Cómo dicen?
Competencia. Ok, sí, uno por uno, vamos a ver. ¿Qué significa contienda? Discutir, ¿qué más? Discusiones que no se ponen de acuerdo. Discusiones por falta de unidad, porque no se ponen de acuerdo. ¿Qué otra cosa podría ser contender? No estar de acuerdo. Competencia. Competencia, competir con otro. La palabra contender viene también del mismo sentido, que significa argumentar por algo. ¿Cuántas personas caen en argumentos y en argumentos? El que uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, que yo pienso esto, yo pienso lo otro, y no llegan a ningún acuerdo, y eso produce fricción en las relaciones espirituales y personales con los demás hermanos en Cristo. Entonces, la primera llamada de atención de Pablo es: nada hagáis por contienda. ¿Sabe por qué? Porque si lo hacemos para Dios, no podemos estar con corazones divididos, o con corazones entristecidos, o con corazones llenos de resentimiento, porque por tratar de hacer algo entramos en una contienda. Pero Pablo también advierte algo que va más allá todavía de la contienda, y usa Pablo la palabra vanagloria. Nada hagáis por contienda, por estar discutiendo que esto y lo otro, pero tampoco por vanagloria. La vanagloria es una palabra compuesta por dos palabras. Por un lado es vana, y la otra ¿qué es? Es gloria. Es una palabra compuesta. Y cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que la vanagloria de los hombres es nada. Es nada. ¿Sabe qué dice la Biblia en Primera de Juan? Dice que hay tres cosas que afectan a la vida de un cristiano: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Cuando una persona es vanagloriosa, ¿cómo ve usted la actitud de una persona? ¿Cuáles son aquellos puntos que se reflejan en una persona que lleva una vida de vanagloria? El vanaglorioso habla mucho y hace demasiado poco. El vanaglorioso hace más ruido de lo que toca o canta. Yo no sé cómo podría llamarle esto, pero hay personas que hablan tanto y tanto y tanto, y se echan tanta gloria. Si lo quisiéramos parafrasear en el vocabulario mexicano, diríamos que le echan mucha salsa a sus tacos. ¿Cómo dice, hermana? ¿O no es salsa? Bueno, le pone demasiada crema a sus tacos. Pues ya ven, hermanos, hay gente que sí le pone demasiada crema a sus tacos, o nada de chile a sus chiles rellenos. ¿Cómo dice eso? La salsa de Puerto Rico. Sí, pero es otra salsa, no es la salsa mexicana. Entonces, hay personas que sí que le echan demasiado crema a sus tacos, y esa es una vanagloria de la vida. Siempre pienso en lo que dijo Salomón en el libro de Proverbios: alábate el extraño y no tu propia boca. En otras palabras, que los demás digan cómo tú eres, hablando de bendiciones y de cosas buenas en tu vida, pero que no seas tú el que andes tocando trompeta, que lo dejas hasta sordo a uno, de tanto tocar trompeta de lo bueno que eres, lo bondadoso que haces. Mira, hay personas que dicen que hacen esto, que hacen lo otro, que hacen lo otro, pero nunca se ven sus hechos, nunca se ven sus acciones. Por eso es, ¿qué dice, hermano? Se ensalzan ellos mismos. Exactamente, se van a una autogloria que les lleva a una vanagloria en la vida, gloriándose por esto, gloriándose por lo otro. ¿Qué dijo Jesucristo? Jesucristo dijo que el que quiere ser el primero en el reino de los cielos tiene que ser el servidor de todos. En otras palabras, no significa que va a ser el último, pero sí significa que va a comenzar a servir desde abajo a los demás sin murmuraciones, porque hay otro pasaje en Colosenses donde Pablo dice: nada hagáis. Habla de las murmuraciones, ¿no? Que no debemos hacer nada, hacer todo sin murmuración, porque al final dice: porque a Cristo el Señor servís. Y siempre debemos tener en mente, mis hermanos, que las personas que son vanagloriosas son personas egocéntricas, arrogantes, orgullosas, prepotentes,
Díganme más sinónimos, hermanos. ¿Cómo? Mentirosos, vanidosos, creídos. Engreídos, narcisistas. Engreídos, narcisistas. ¿Sabe qué es narcisismo, hermanos? El narcisismo es la adoración de su propia personalidad del cuerpo. Eso es el egocentrismo. No, hermana, narcisismo. El narcisismo nació en Grecia con un tipo llamado Narciso, que él comenzó a bañarse desnudo, y cuando él comenzó a ver su cuerpo, pensó que era el mejor del mundo. Y se veía tanto, y por eso hermana Margarita es totalmente diferente, y comenzó a verse que era demasiado hermoso. Ya ve, como en los pueblos, cuando no teníamos agua potable así de ducha, ¿qué hacíamos? Ahí en un recipiente con un guacalito y nos echábamos el agua. ¿Sabe que es bueno recordar eso? Porque esto de agarrar el guacalito y echarse agua hasta de terapia le sirve a uno. Conozco un amigo mío, yo prediqué por mucho tiempo en la iglesia de Los Ángeles, en el sur centro de Los Ángeles. No me lo va a creer, yo no sé si me lo dijo en broma, pero él me dijo que todavía tiene un barril ahí en la ducha con un guacal, y ya tiene como 20 años viviendo acá, y que se baña con el guacal. Y yo, ¿para qué tiene la ducha entonces? Bueno, porque dice que eso le recuerda a su país. Imagínense qué enamorado de su país. Entonces, el narcisismo nació así, de esta persona que era gorda y todo, obesa y todo, y se comenzó a ver y comenzó a pensar que él era pero muy bonito. Entonces, lo que dice el hermano, que una persona vanagloriosa hasta es narcisista, porque yo no sé si aquí hay narcisistas en la iglesia que se la pasan viendo todo el tiempo en el espejo. Yo en mi casa tengo un espejo aquí, otro allá en el garaje, pero yo, porque como tengo mucho pelo, tengo que ver que no ande despeinado. Entonces, ese es el narcisismo. Personas que endiosan su propio cuerpo, digamos, no su personalidad, sino su propio cuerpo, que lo consideran demasiado bello. Personas que no pueden dejar de estarse viendo en el espejo. Están en el carro y bajan todavía la cosita de ahí y se van viendo en el espejo. Ay, qué bonito soy, cómo me veo. Entonces, no se trata de eso, de ser egocentrista. El egocentrista es aquella persona que todo lo quiere para él, y para él, y para él, y para él. Es un egoísmo, es un egocentrista que no quiere compartir su vida con nada, con nadie, ni sus cosas con nadie. Entonces, hermanos, las personas vanagloriosas son arrogantes, son prepotentes, siempre quieren ser los primeros. Y por eso el Señor Jesucristo, ¿qué les dijo a los fariseos? Porque los fariseos así eran, hermanos. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo a los fariseos? Les dijo que amaban los primeros asientos. No sé, pero aquí siempre hay primeros asientos. El Señor Jesucristo les dijo que cuando fueran invitados a una fiesta, que no ocuparan los primeros asientos. ¿Por qué lo hacían los fariseos? Porque ellos querían ser vistos en primer lugar ahí, como los más importantes. Entonces, era una actitud de vanagloria. Y el Señor está diciendo aquí a través de Pablo: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y siempre, hermanos, debemos recordar lo que dijo Salomón: alábate al extraño y no tu propia boca. Porque podemos hacer nosotros, hermanos, podemos decir tantas cosas de nosotros mismos, pero en realidad no es lo que yo digo de mí mismo, sino lo que Dios dice acerca de mí. Pero no solamente lo que Dios dice acerca de mí, también es importante lo que los demás dicen de mí. Ahora, lo que los demás dicen de mí es importante, pero es más importante lo que Dios dice y piensa de mí. Usted sabe que no todo el mundo a uno le cae bien. ¿O usted cree que le caemos bien a todo el mundo? Y yo sé que hay gente que de plano no le caigo bien, porque no le caigo bien. Miren, cuando estábamos allá en la otra iglesia, cuando yo recién llegué a la iglesia, había una persona que yo sé que no le caía bien, una señora, yo sé que no le caía bien. Allá con el tiempo que se deshizo su matrimonio y todo, me habló por teléfono para decirme cosas, o que su punto de partida era que yo usaba mucho en mis predicaciones acerca de las cosas del día.
Por ejemplo, a veces yo aquí predico sobre el homosexualismo, la violencia, que esto y lo otro. Entonces esta persona decía de que yo no usaba la Biblia, que yo me iba con las noticias para hablar de la Biblia. Bueno, cada quien tiene su forma de pensar. El asunto es que me llamó a las 3 de la tarde. ¿Y a qué hora creen que paramos de hablar por teléfono? A las 6. A las 9 de la noche. 6 horas. Ha sido la plática por teléfono. Yo no sé cómo es que tengo orejas todavía. Ha sido la plática más larga en mi vida con una persona. 6 horas. Desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. ¿Habrá estado interesante la plática para que haya aguantado tanto? Porque otra que ya no está aquí con nosotros me durmió por teléfono. Ella sí me durmió. Era como las 3 de la tarde y me llama y como era de esas personas que tan pausada